Universidad Católica, y mi nombre es Jack Silverman, docente y decano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La ponencia de hoy se fundamenta en una tesis doctoral que elaboré y que comenzó antes de COVID, y que ese estudio continúa luego del COVID, en el cual se evidencian una serie de situaciones que han cambiado los paradigmas y que motivan a este paper a ser publicado. Cuando hablamos de participación público-privada, en inglés Public-Private Partnership, implica un modelo colaborativo entre sector público y sector privado. Y en este modelo lo que tratamos de investigar, lo que tratamos de discutir, reflexionar, es elaborar una propuesta que permita llevar a cabo un modelo colaborativo cuyo foco central sea el aprendizaje del alumno con una educación de calidad y enfocado en el contexto de las zonas urbanas marginales de Lima. Enfocado acá, vamos a explicar luego cada uno de los componentes en las siguientes láminas. Introducción. Ustedes, como Colombia y como Perú, sabemos que la pandemia por un lado, nos ha dejado en evidencia la deficiencia que tenemos en cuanto a la pobreza, las inequidades, el limitado acceso a Internet, y eso evidentemente por un lado ha incrementado las brechas, sobre todo en zonas populares, urbanas marginales de Lima. Lima es una ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, de los cuales cerca de 4 o 5 viven en estas zonas urbanas marginales, a los alrededores, que son poblaciones migrantes de zonas de la sierra y de la selva del Perú. Y en este modelo buscamos una alternativa que permita a un Estado como eje liderar de manera como garante, promotor y rector, pero colaborando con el sector privado en un modelo operativo que se llama PPP, o modelo de participación público-privada. Y estos modelos, además de la pandemia, no solamente ha traído elementos negativos, sino que ha abierto un montón de paradigmas que se han roto en cuanto a la colaboración, en cuanto a la educación online, en cuanto a la colaboración de la comunidad educativa con el docente, con las familias, retos que aún están vigentes. Y una de las iniciativas que hemos investigado y que ha funcionado en el Perú es Aprendo en Casa, mediante el cual el sector privado y el público han colaborado para colocar información, cursos, temáticas en línea a través de televisión, radio y internet en este programa que se llama Aprendo en Casa, iniciativa no presencial para todos los alumnos que ha funcionado de manera positiva, pero con una serie de desafíos importantes a desarrollar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y esto es bastante común en las zonas populares. Primero, según el INEI, solamente el 32.1 de hogares cuenta con acceso a Internet, y esto implica que hemos tenido un agravante de que cerca de 300.000 alumnos han dejado de asistir a clases o han abandonado, según el censo efectuado por el MINEDU. Y eso se agrava, como ven en el gráfico de la derecha, que ya veníamos con una crisis de aprendizaje, con una comprensión lectora y matemática de bajo nivel. Pero para entender un poquito qué es la informalidad en el Perú, cómo se podemos describir estos espacios urbanos marginales, voy a, con su permiso, compartir este video. Es un video que yo lo realicé cuando trabajé en la Secretaría del Ministerio de Educación y que refleja un poquito la situación de estos hogares en zonas urbanas marginales. Con su permiso voy a poner este video. ¿Lo están viendo? Pero creo que no, ¿no? Aún no estamos visualizando el video. Un minutito, por favor.
¿Se puede ver? Sí, Ah, señor, no pero vieron el no. sonido. Bueno, voy a avanzar porque qué pena que no se ve el sonido. Voy a avanzar igual, pero lo que el video refleja, déjame poner la presentación nuevamente. Lo que el video refleja es un niño que tiene que recorrer básicamente 3 o 4 kilómetros para ir a su escuela en una zona popular, posiblemente sin desayuno, en una escuela donde el papá de informalidad busca además una escuela privada porque la escuela pública no es suficiente, paga una escuela informal y finalmente termina de manera informal sin poder cumplir los estudios. Y esa es la realidad del Perú. Chicos que buscan un futuro, familias que buscan una movilidad social, pero no encuentran infraestructura, no encuentran educación, no encuentran salud, no encuentran seguridad. Hay una ausencia de Estado de Derecho y de institucionalidad. Y esto además se agrava porque si bien en el gráfico inferior derecho tenemos un alto grado de anemia, y la anemia produce deficiencia tanto en el crecimiento como en el tema de desarrollo mental y social de los peruanos. ¿Y cuál es la metodología que seguimos? Comenzamos con la doctora Cernaqué con un estudio exploratorio cualitativo, con el cual buscamos construir el modelo. Tuvimos la suerte de entrevistar a cerca de 15 policy makers. Policy makers son hacedores de políticas públicas, en los cuales incluimos a 2 ministros de Educación, una ministra de Economía y Finanzas, una directora regional de Educación de Lima, expertos en el Perú y en el mundo en educación que nos ayudaron un poquito en función de una encuesta semi-estructurada. Todo está publicado en el paper, con los cuales ellos plantearon la pertinencia del modelo, cuáles son los riesgos que se implican y cuáles son los beneficios y valores que tendrían. Lo complementamos con una profunda revisión de literatura, en la cual buscamos identificar el estado del arte de las PPPs, y una segunda etapa que realizamos, pero que no forma parte de este paper, realizamos una encuesta a un grupo importante de docentes en el Perú, en las zonas urbanas marginales, para que nos cuenten los beneficios de este modelo que ya está aplicado de cierta manera en Lima en gestión educativa. La revisión de la literatura fue bastante exigente, como ven acá, hicimos un mapeo para lograr disminuir sesgos con publicaciones de Estados Unidos, Latinoamérica, Perú, China, Francia, España, Chile, perdón, Holanda, donde logramos incorporar bastante contraste, bastante literatura importante, sistematizando un montón de hallazgos de distintas realidades que nos permitan de alguna manera extraer las mejores prácticas en el mundo, las lecciones aprendidas. Y el resultado implica un modelo bastante complejo. Como sabemos, la educación es un fenómeno complejo que involucra muchos conceptos epistemológicos y nos enfocamos en el estudiante como eje, como centro del proceso de aprendizaje no docente, el estudiante, y la comunidad educativa alrededor de él, con la escuela como la unidad más importante de estudio. Para estudiar a la escuela es importante que entendamos la gestión educativa como tal, que es el ramo en el cual nos enfocamos. La gestión educativa que se compone justamente de la gestión, dirección de una escuela. En función de la literatura de Manes, nos basamos en 4 dimensiones que están al lado derecho de la lámina, que son los que componen y estructuran este modelo de una gestión educativa, en la cual está la dimensión institucional, aquella que identifica la organización, cómo se construye la comunidad educativa, pero un buen funcionamiento. Eso habla desde cómo se estructura la comunidad de padres, cómo se estructuran los proveedores, cómo se estructuran las autoridades locales y regionales. La dimensión pedagógica, influenciada en el concepto de enseñanza-aprendizaje, el director, los docentes, el cuerpo administrativo. Luego la dimensión administrativa, que es donde tiene un rol importante el director referente a la parte de cómo se conducen los recursos humanos, materiales económicos, cómo se gestiona el tiempo, la seguridad, hoy día el tema de higiene, muy importante, la parte de tiempo, seguridad y demás. Y la última, que adquiere mucha relevancia en estas poblaciones, es la dimensión comunitaria, que define la manera como la institución se relaciona con su comunidad, entendiendo necesidades, expectativas y sabiendo que la educación, que es cada vez más, tiene un rol contextual. Es muy importante el contexto, y donde se pone en relevancia justamente hoy en día el rol del director como un gestor, como un líder de la unidad de la escuela, donde es cada vez más importante la autonomía y el rol de los padres de familia como actores claves en estas circunstancias. Entonces, si volvemos al gráfico central, vemos al estudiante como protagonista y encontramos una serie de componentes identificados, actores sociales,
riesgos, los temas legales contractuales, rendición de cuentas, dentro de estas dimensiones que permiten articular de alguna manera el Estado como rector y el privado como colaborador para conseguir los objetivos principalmente de calidad en la educación y priorización de recursos. Y eso es un poquito lo que tratamos de trabajar en cuanto a los riesgos como riesgo político, el trabajo normativo que vamos a abordar en la siguiente discusión. En la discusión, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue lo que encontramos entre lo que hallamos por parte de los policy makers o los hacedores de políticas públicas y lo que encontramos en la literatura? Primero, Baum, que nos dice que pese a que existe mucha evidencia estadística de que los beneficios de las PPP son evidentes, es bien difícil que se pueda extrapolar a otras latitudes. Es difícil extrapolar todo porque justamente la educación es un fenómeno contextual. Sin embargo, Patriños define que existen muchos argumentos a favor. Primero, que se genera mucho más competencia en cuanto a construcción de escuelas, desarrollo de modelos, se amplía la cobertura para que más escuelas permitan que alumnos estudien de mejor manera, se mejora la calidad porque se establecen estándares comunes que en la escuela pública no hay, y la calidad se basa desde disponibilidad de docentes, laboratorios, infraestructura, libros, horas y demás. Y finalmente se transfiere habilidades a nivel de PMO del proveedor al Estado. Eso lo hemos visto hace poco en los Juegos Panamericanos que hicieron en Perú, en un PMO en los cuales se transfirió conocimiento del gobierno británico al peruano y se ejecutaron de manera impecable los Juegos Panamericanos en Perú. Luego, Valen Yodel nos dice que lamentablemente sí tenemos mucha resistencia de los legisladores, presionados por temas de intereses particulares, donde al estar en desacuerdo siempre con la privatización, esto se convierte en un término medio entre una previsión pública y un modelo privado que no lo es, pero finalmente el Estado se convierte en garante y principal rector de este modelo de gestión. Y acá vemos un poquito el rol de los actores en el lado derecho, que la PPP siempre enfrenta resistencia, especialmente maestros y empleados que lo ven como una amenaza a su estabilidad laboral y como una potencial reducción de su influencia en el sector. Por eso es importante que un plan de difusión es relevante para explicar los beneficios del modelo y superar resistencias pese a que existen y como vamos a comentar más adelante. Encinas, un investigador importante del Banco Mundial, que es un ente que investiga mucho, dice que es muy importante un proyecto financiero, una matriz de riesgos y un equipo de trabajo. Y por ello, dice, ¿cuándo se podría aplicar una PPP? Y ahí tanto Baum como Berger nos comentan que una PPP permite expandir la educación de manera rápida y sostenible cuando tenemos escuelas superpobladas o una escasez de escuelas. Antes que aparezcan, como vimos en el video, una escuela informal, es importante que aparezca una escuela formal, ordenada, con indicadores de medición. Segundo, cuando tenemos grupos vulnerables, donde el Estado no llega o no puede llegar. Y tercero, cuando buscamos equidad o igualdad de oportunidades para todos. Tener una buena educación, que sabemos que los beneficios de una educación genera una movilidad social importante para toda la población. Cuando entramos en la discusión y ponemos en una balanza los argumentos a favor y en contra, encontramos que de manera racional los elementos a favor superan a los en contra. En contra, ¿qué encontramos? Poca evidencia, dificultad para extrapolar experiencia y el concepto típico de no a la privatización, que lo encontramos mucho en la realidad latinoamericana cada vez más. A favor, que tenemos un entorno competitivo, más proponentes, más ejecución, más construcción, mayor cobertura, medición de resultados tangibles a nivel de comprensión, a nivel de espacios de laboratorios, a nivel de comprensión lectora, matemática, en fin, generar transparencia, matriz de riesgos, medición, comparación y finalmente oportunidad para seguir desarrollando capacidades en el Estado y un marco regulatorio transparente que permita seguir y medir los procesos. Sin embargo, cuando leemos mucho a Kahneman en el concepto de los sesgos y toma de decisiones, nos parece que es relevante que cuando queremos cambiar de opinión, la forma en la cual comunicamos es vital. Hace poco una persona, un gran gerente decía que por cada sol que uno invierte en cualquier producto específico, dedicar un sol en comunicarlo bien. Y creo que muchas veces fallamos en comunicarlo y fallamos en demostrar las ventajas y beneficios que estas soluciones pueden tener. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, que el Perú, pese a liderar un crecimiento económico en la región con una notable estabilidad macroeconómica, lidera también informalidad, corrupción, y esto
pasa finalmente por una falta de institucionalidad y de capacidad de gestión pública, con lo cual hay una oportunidad que tenemos que empezar a trabajar para justamente recuperar institucionalidad y profesionalismo de la gestión pública. Este modelo permite, y obviamente estamos resumiendo lo que está escrito en el paper, este modelo permite desafiar el statu quo, de decir no se puede, sí se puede, con una mente positiva, constructiva, donde el Estado sigue siendo el líder de manera eficiente y eficaz, pero que a través de su liderazgo permita alinear actores, operadores privados que tengan sentido social hacia objetivos de calidad de aprendizaje, articulando con la gestión educativa y estos paradigmas que algunos voy a mencionar. Por ejemplo, ¿qué paradigmas tenemos? El Estado puede solo, todo lo privado es malo, además educación como que distintos paradigmas que existen en educación que han sido estables de una manera que el sector público es bueno y que el privado es malo, que el Estado puede solo y que sabemos que eso no ha funcionado y no va a funcionar. Es importantísima la colaboración. Y siempre decimos que si decimos dentro de la comunidad cuál es el rol más importante, el padre de familia, no el ministerio, no el ministro, no los directores. Los padres de familia son los mejores garantes de la educación de los hijos. Y finalmente es importante que mientras más vulnerable la población, más derechos tiene una educación de calidad y una infraestructura de calidad. Los barrios urbanos marginales de Lima, justamente por este escenario de vulnerabilidad, de deficiencia de infraestructura, se presenta como un escenario desafiante, donde este crecimiento poblacional desordenado, combinado con la falta de infraestructura básica y servicios públicos de calidad, se permiten una oportunidad de hacer algo distinto. Creo que es relevante que han habido resultados exitosos. En Perú, por ejemplo, tenemos Fe y Alegría, es una orden religiosa que mediante convenios de gestión privada tiene cerca de 60 colegios en Perú, pero no quieren seguir creciendo porque el ministerio le pone muchas trabas al modelo, les exige reportes y demás, y son los que mejor desarrollan los aprendizajes, con lo cual esto ya funciona. Además, existen modelos privados que funcionan de bajo costo, como Nova Schools, que ya permiten una trazabilidad en cuanto a los costos por alumno medible por una gestión privada. Obviamente debe estar supervisado, controlado por el Estado, pero existen estos modelos y sería una pena que no se desarrollen por el tema de seguir como siempre hacemos, que el Estado se convierta en el que construye, en el que provee, en el que desarrolla, en el que contrata a profesores y termina no haciendo nada o haciendo todo a malo a medias, generando espacios de corrupción en el medio porque no es un buen gestor y eso lo sabemos en todas las realidades latinoamericanas. Este es un ejemplo reciente de un docente de un colegio Fe y Alegría, en lo cual está este director Denis Padilla, de Puno, no es Lima, pero donde si bien en este artículo él habla del rol de la familia, se le habla del derecho de los niños a la educación, en Perú no se ha vuelto a la presencialidad todavía, y él define este modelo como director, con autonomía, en lo cual se define un modelo institucional, está buscando mucho más conectividad que ha logrado, porque tiene autonomía para buscar, los padres apoyan, ha logrado vacunar a los docentes de manera autónoma, con una iniciativa muy importante, y siempre colaborando con las familias, con lo cual si vemos las 4 dimensiones, se cumplen perfectamente y siempre colocando en el centro el aprendizaje de los niñas y niñas del Perú. Entonces, son ejemplos que ya funcionan, pero que muchas veces no quieren colocarlos porque genera justamente este espacio de que no, es mejor retroceder que avanzar, con un concepto bastante extraño que tenemos en nuestras realidades. ¿Qué recomendamos para ir cerrando la presentación y la ponencia? Pese a toda la evidencia y la racionalidad y las ventajas del modelo, no existen las condiciones para hacerlo de manera masiva, porque hay mucha resistencia. Sin embargo, si tuviésemos algún liderazgo, alineamiento, capacidad para romper paradigmas, buscaríamos hacer un piloto de un modelo ESSEC propuesto en los barrios urbanos marginales de Lima, con además estos alineamientos. Hay muchos temas que no puedo explicar por el tiempo, pero acá se desarrolla una metodología, hay una matriz de riesgos, hay un tema de que cada uno desarrolla una labor, hay indicadores, hay mediciones, hay un proceso, hay un régimen de contrataciones. Es bastante amplio y está explicado en el paper, pero nota que evidentemente hay que cambiar la manera como se trabaja y esto ya se demostró que funciona y funciona bien. Y lo otro que es relevante es la estrategia de comunicación. No solamente es relevante el diseño, la implementación, el seguimiento y la medición, sino cómo se comunica y cómo nos relacionamos. Y hablamos un poquito de la economía conductual para comunicar los valores, para entender que el principal interesado en que los niños se eduquen son las familias y los padres. Aquellos que debemos estar permanentemente relacionados más que el ministerio. El ministerio debe ser un ente rector, pero el ente gestor y mayor cuidador son los padres de familia.
Con esto termino mi presentación, agradeciéndoles a todos por su amable atención y quedo atento a las preguntas que pudiesen tener. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Invitamos a que se vaya proyectando la ponencia Afrontamiento de la pandemia COVID-19 en el contexto educativo de escuela rural e institución educativa urbana del Caribe colombiano. Mientras tanto, tenemos una pregunta en el chat. Ordóñez García Lenín Enrique pregunta, en algunos sistemas como el ecuatoriano, ¿es considerado riesgo? Se ubica como una dimensión quinta. ¿Crees que es conveniente ubicarlo allí? Veo que lo colocas en una subdimensión junto a lo legal. ¿Cuál sería un argumento para colocarlo en uno y otro lugar? Es una muy buena pregunta y le agradezco mucho y hoy día tengo una sana envidia por Ecuador y por todo lo que están haciendo en materia económica. En Perú estamos un poco retrocediendo con mucha incertidumbre